Me gusta mucho la música de videojuegos. Para mucha gente también. Pero ¿qué pasa si el juego es la música? Así que hoy, en Traxilvania, conmigo, Carlos, veremos dos pistas de ese clásico de 1990 y ya no me acuerdo. Boost the Move, acá, en Traxilvania. Causing much mayhem, dropping drama. Radical rebel with the need to bomb her. Fake MC, then I hang 'em higher. What's that? 1, 2, 3, 4. El bajo. Aquí muy poco de sintetización. El bajo, las cuerdas, la batería, algo de sintetizador, pero incluso bronce. Y la voz de la muchacha, por Dios. De verdad, esto es... Más encima, como estas eran las etapas, las canciones eran las etapas, se grabaron a fuego en la memoria de mucha gente. Oh. Y no siempre canta igual. Y ojo el alto. The Groove. La onda. Bueno, Boost the Groove. Duh. Uf. Este puente de acá es muy bueno. Los broces. Las transiciones. Nada se siente de relleno, nada se siente porque sí para hacer la canción más larga. ¡Qué vozarrón, loco! Y aquí es una cuestión que me gusta mucho. Las líricas se mezclan. Bueno, perdón, la que viene. Han pasado 25 años. Aquí las voces se mezclan. I know when I see you. Al fin. Que era buena esta cuestión, loco, ¿no? De partida el uso de los bajos, el ritmo, infeccioso, contagioso, la percusión, lo intrincado de todo, porque piensa en la cantidad de capas que está sonando en este instante.
El uso de sintetizadores en detallitos chicos. La patita se te da sola. Aquí la percusión. Claro, está disfrazado en algo que luce sencillo. Pero a la primera, si uno analiza bien. A world of sparks and pain. El bajo. Ojo. Los tipos de percusión distintos que utiliza. La base. Estos fueron los juegos más populares de finales de los 90 en Chile. Y la música era el juego era una excusa para escuchar esto antes de que existiera YouTube, Spotify, etc. Tensión, acumulación, reventón. ¿Cómo mezcla ahí lo que podían ser sintetizadores de trompeta con percusión tradicional y también con percusión electrónica? ¿Cómo las mezcla? Pasa piola, pero en este momento que viene ahora. Porque por acá suenan los grandes tambores, pero también está la batería eléctrica. Y te da esos ratitos para bajar el ritmo y luego retomar. Y menos mal que no me gusta bailar, weón. Y ahí donde la letra loco, han pasado casi 26 años y esto no me aburre. La cantidad de capas que hay en medio, la cantidad de elementos que hay, suena como un pop sencillo, pero la cantidad de trabajo que hubo en esta mezcla. En una época donde la multimedia era una relativa novedad y donde contar con canciones con alta calidad de audio era realmente algo impensado hacía 10 años atrás. Tener esta clase de música y poder disfrutarla en un videojuego, más encima algunos aprendiendo pasos de baile, más de algunos videos hay ahí que están en las tubos que hacen referencia al respecto. Boost the Move, Boost the Groove en América. Hubo 3 entregas, si no es que más, pero las 2 primeras fueron las más conocidas y por lejos las más populares en este lado del globo. Y realmente la riqueza musical que hay, porque ahora escuchamos solamente
dos temas y mucha gente solamente se queda con el recuerdo fácil que es tecno, mucho punchy punchy como se decía en aquellos tiempos. Pero había una variedad de estilos experimentales, incluso algunos, y todas las canciones tenían algo, todas eran orejas. De hecho, las que no lo eran tanto se notaban demasiado porque el estándar era muy alto. Por ahí escuché alguna vez que Enix, hoy Square Enix, utilizó este juego o alguien utilizó este juego para popularizar música y así generar más ventas de CDs en aquellos tiempos, etcétera. Honestamente nunca supe si eso fue verdad o si era una leyenda urbana. Pero lo cierto es que la calidad de la música, lo infeccioso y contagioso de las tonadas, las ganas de disfrutar y de estar con ese 1, 2, 3, 4 para marcar los cuartos y terminar los pasos con el botón o el movimiento adecuado, era todo un lujo. Disfrutar y más de alguno por ahí quizá estoy pegando en la época de Jurassic Park para quienes nacieron antes del 1900 y algo. Antes del 2000 en estricto rigor. Estos fueron algunos de sus primeros MP3 ñoños. Algunas de sus primeras descargas por Napster o alguna cosa así. Porque había que remarla contra la corriente en aquellos tiempos. Y así de fuerte pegaba esto. Daba gusto. Y son canciones que, si bien acusan su tiempo y acusan sus años, para mí son atemporales. Incluso el día de hoy, habiendo pasado un cuarto de siglo después, las escucho y otra vez se me mueve la patita. Se me mueve sola la patita. Es un lujo poderlo disfrutar cuando fue estreno. Y es un lujo poder escucharlo ahora cuando a uno le da la gana, ¿no? Finalmente me gustaría destacar lo que quizá mencioné a la ligera hace un rato. Hay gente que pega el descarte, que esta música es comida chatarra o que es hecha casi como de fórmula de fábrica. Sin embargo, hay muy buenas voces por ahí, hay muy buenas interpretaciones, hay momentos a nivel de instrumentalización y a nivel de composición que están bastante inspirados y por algo seguimos hablando de ella. Por algo todavía está en los tubos y tiene miles de visitas cada mes, a pesar que el tiempo sigue siendo lo suyo. Eso fue Traxilvania por esta ocasión, muchachos. Que estén muy bien. Un abrazo.